Uniones con pernos y remaches cargadas en cortante. Las uniones cargadas a cortante se tratan igual para pernos, remaches y clavijas o pines, como también se le conoce. Se pueden presentar varios modos de falla. El primer modo de falla es una unión cargada en cortante puro. Tenemos la unión de un elemento, sea remache, sea pin, sea perno, en el cual está sometido el elemento cilíndrico a cortante puro, flexión en los miembros, que también los miembros al estar unidos en este punto pueden ser que sean el punto débil de la unión y por ende se sientan flexionados por las cargas aplicadas y por la unión que da, en este caso con bastante rigidez, el punto de unión o el perno. El tercer es el corte del perno, donde obviamente el perno se corta directamente y falla. Falla de tensión de los miembros, que obviamente lo que se va a representar es con un acanalado y un desprendimiento entre los elementos que unen tanto los pernos como los remaches o clavijas. El E, que es el apoyo del remache sobre los elementos o viceversa, que más bien este apoyo lo que hace es una deformación en la dirección donde se están aplicando algunas de las dos fuerzas. Tenemos el desgarramiento por cortante, en el cual obviamente el elemento hace todo un proceso de, de deformación y desgarro del material. Y el desgarramiento por tensión, que también se vería en esta forma, tanto provocado por el perno como los elementos que están en unión. Entonces, el momento flector es aproximadamente la fuerza por el espesor del material de unión entre dos, donde T es la longitud del agarre y por ende el espesor total de las partes conectadas. El esfuerzo por flexión se determina por los mecanismos regulares de mecánica de materiales, donde el momento de inercia entre el radio giro es para el miembro más débil o para el perno. Es importante recalcar aquí la necesidad de analizar tanto el perno como el elemento o los elementos de unión. Si los elementos de unión son del mismo material, basta con solo analizar uno. Si son de materiales distintos, hay que analizar el perno y el material 1 y el material 2. El falla por cortante del perno, se toma la ecuación de cortante directo simple, que es la fuerza entre el área. Se usa el área de sección transversal de los pernos que están soportando la carga. Para pernos se determina cuando el cortante está a través del área nominal o a través del área roscada. Se usa el área basada en el diámetro nominal o menor y según sea apropiado. Entonces, aquí es un cálculo normal donde determinamos los esfuerzos que están sintiendo tanto el elemento 1, el elemento 2 como el perno. Falla por ruptura por tensión del miembro. Es igual, se utiliza por la ecuación de falla simple por tensión, que es fuerza entre área. Se usa el área neta más pequeña del miembro, removiendo los orificios, que serían esta línea, básicamente descartando los diámetros de los elementos que están provocando la unión. Y por aplastamiento, que es la otra falla que se conoce o es conocida como fuerza de aplastamiento. El perno o el miembro con menor resistencia se aplastará primero. La distribución de carga en superficies cilíndricas es un análisis complejo y se supone que las componentes de las fuerzas están distribuidas de manera uniforme sobre el área de contacto proyectada del perno A igual TD. T es el espesor de la placa más delgada y es el diámetro del perno. Entonces, la falla por aplastamiento va a tener la forma de sigma menos F entre A. Y es una de las fallas más comunes que se presentan en este tipo de sistemas. La falla por cortante de borde o desgarramiento. El cortante de borde o desgarramiento se evita separando al menos 1.5 veces el diámetro desde el borde.
Normalmente, si esta distancia del elemento es muy pequeña, vamos a obtener que la resistencia que va a ofrecer a una carga de tensión este elemento va a ser muy pequeña, y por ende entonces se debe seguir esta recomendación de que el diámetro o la separación sea de menos de 1.5 veces el diámetro desde el borde. Valores mayores garantiza que no es que garantiza, sino que previene este tipo de fallas. Se tiene un ejemplo que es el ejemplo 8.6, donde se muestran dos barras de acero 10-18 laminado en frío de 1 por 4 pulgadas que se unen a tope con dos placas de acero laminado en frío 10-18 de media pulgada por 4 pulgadas, mediante pernos 3/4 de pulgada 16 UNF grado 5, como se muestra en la figura 8.24. Para un factor de diseño ND igual a 1.5, estime la carga estática F que puede soportar si los pernos pierden la precarga. Entonces, se tiene aquí el diagrama, se tiene aquí la conexión. Esta línea discontinua es donde se están uniendo las placas aquí a tope. Entonces tenemos dos placas, ¿verdad? Que se unen, dos placas de 1 pulgada, y tenemos aquí dos placas de media pulgada que están uniéndose de esta forma, como se muestra aquí en la figura. A partir de la tabla A20 se determinan las resistencias mínimas de los elementos que van a tener SY igual a 54 kPSI y SUT igual a 64 kPSI. Y de la tabla 8.9 se calculan las resistencias mínimas de los pernos, que en este caso es 85 kPSI, y el SUT es 120 kPSI. Entonces, la fuerza entre dos es transmitida por cada una de las placas, pero como las áreas de estas son la mitad de las barras centrales, los esfuerzos asociados con las placas son iguales. Por lo tanto, en el caso de los esfuerzos asociados con las placas, la fuerza y las áreas usadas serán las de las placas centrales. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tener que el aplastamiento de los pernos, todos los pernos cargados, el esfuerzo va a ser F entre 2TD igual a la resistencia de prueba entre la factor de seguridad. Sustituyendo los valores nos da que la fuerza es 85 kips. En el aplastamiento de los elementos, todos los pernos activos, entonces obtenemos la ecuación, solo que sustituimos el SY del elemento y me da que la fuerza es 54 kips. Cortante del perno, todos los pernos activos y las roscas de los pernos no extienden a los planos de cortante para los 4 cuerpos. Entonces se calcula el cortante, se obtiene que la fuerza, sustituyendo el valor de factor de seguridad y los valores correspondientes, obtenemos que la fuerza es 57.8 kips. Si las roscas de los pernos se extienden en uno de los dos planos, aquí tenemos la misma ecuación, solo que ahora cambiamos el valor del área, y utilizando el valor correspondiente nos da que la carga es 49.7 kips. Cortante el borde del elemento en dos pernos del margen de la figura 8.25, entonces se hace el cálculo del cortante, se compara con el SY y nos da que la carga es 93.5 kips. Fluencia por tensión de los elementos a lo largo de los agujeros del perno, obtenemos, sacando esa área, obtenemos el factor y aplicando el factor de seguridad de 1.5, tenemos que son 90 kips. Y con base en el cortante del perno, el valor limitante de la fuerza es 49.7 kip, suponiendo que las roscas se extienden en un plano cortante. Sin embargo, permitir que las roscas se extiendan en un plano cortante sería un diseño pobre. Por lo tanto, se supone un diseño mejor basado en el corte del perno. El valor limitante de la fuerza es 62.5 para los elementos. El esfuerzo limitante limita la carga a 54 kips.
Muy bien, entonces en este caso vemos cómo los diferentes modos de falla me dan una resistencia de fuerza que pueden tener los valores, en este caso la carga aplicada y según la resistencia de los valores encontrados, el valor que da menor, por decirlo así, es cuando estamos analizando si las roscas de los pernos se extienden en uno de los dos planos. Entonces me da una carga de 49.7. Las demás cargas sí dan valores un poco mayores, por lo tanto el elemento crítico va a ser en este caso la placa de menor grosor. Para finalizar, se van a ver el caso de uniones a cortante con carga excéntrica. La carga excéntrica es cuando la carga no pasa a lo largo de la línea de simetría de los elementos de unión. Se requiere encontrar el momento alrededor del arreglo de pernos y para eso hay que ubicar el centroide. Se ubica el centroide de la unión de esta forma. Tenemos varios pernos y tenemos eh, que cada uno cubre un área. Entonces el X barra se calcula con esta ecuación 856 y el Y barra con esta ecuación. Una vez calculado el centroide, entonces vemos aquí cuál es el caso, ¿verdad? De una barra que en este caso una viga que está sometida a una carga distribuida y que esa carga distribuida no es a lo largo de toda la viga, sino en una cierta porción. El diagrama de cuerpo libre lo descomponemos, tenemos cortante en los extremos y momentos también en las partes donde van a estar unidas la viga con los elementos de unión por medio de los pernos. Y en acercamiento al arreglo de pernos, vamos a tener aquí el centroide de los pernos y vamos a tener las cargas que se aplican directamente a cada uno de los pernos. Se determina el cortante primario, que va a ser el V1 entre N, y el secundario, que es debido al momento de la carga alrededor del centroide. Aquí se marca en el diagrama de cuerpo libre tanto el cortante primario como el cortante secundario para cada uno de los casos. Con la ecuación 857 obtenemos las ecuaciones para determinar cada uno de los cortantes, tanto en este caso el secundario. Y si aplicamos esto a un ejemplo que sería el 87, hay una barra rectangular de acero de 15 por 200 que se sujeta en voladizo a un canal de acero de 250 milímetros mediante 4 pernos apretados con firmezas en A y B, C y D. Para una carga de 16 kN, determinar la carga resultante en cada perno, la carga máxima en cada perno, el esfuerzo de aplastamiento máximo y el esfuerzo flexionante crítico en la barra. Tenemos aquí la figura, tenemos los 4 pernos que son tipo M16 por 2, que es el paso, y las dimensiones de la unión. Entonces, primero se procede a determinar el centroide que va a ser en el punto O. El centroide del grupo de pernos de la figura se determina por simetría, no hay que utilizar las ecuaciones. Si se trazara un diagrama de cuerpo libre de la viga, la reacción del cortante V pasaría por O y las reacciones del momento M serían respecto de O. Entonces estas reacciones son el cortante de 16 kN y el momento que sería el cortante de 16 o la carga que está aquí aplicada por la de distancia que hay desde la línea de aplicación de la carga hasta el punto donde estaría ubicado el centroide, que sería esta suma, 300 más 50 más 75. Luego, el grupo de pernos se calcula tanto el cortante primario como el cortante secundario. El grupo de pernos se dibujó en una escala mayor y se muestran las reacciones. La distancia desde el centroide hasta el centro de cada perno es, como no son distancias simétricas entre sí, tenemos que para el caso de la separación horizontal de pernos son 150 y la separación vertical son 120. Entonces, obviamente, el radio va a ser la raíz cuadrada de
la suma de 60 al cuadrado más 35 al cuadrado, que eso es 96. Las resultantes se obtienen de la siguiente forma. La carga cortante primaria por plano corresponde a V entre N, que sería 16 entre 4, que serían 4 kilonewtons. Como los RN son iguales, las fuerzas cortantes secundarias son iguales y la ecuación se convierte en F doble primo igual a MR entre 4R a la 2, donde me da un valor de 17.7 newtons. La fuerza cortante primaria y secundaria se grafican a escala en la figura 829, así como las resultantes que se obtienen mediante la regla del paralelogramo, y se encuentra que las magnitudes por medición o análisis son FA igual a FB igual a 21 kilonewtons, FC igual a FD igual a 14.8 kilonewtons. Los pernos A y B son críticos porque soportan la mayor parte de la carga. Si nos vamos de nuevo a la figura, los pernos A y B son los que están colocados en la línea, por decirlo así, más cercano donde se aplica la carga. Por este motivo es que estos dos son los que se espera que reciban mayor esfuerzo o mayor carga, o son los más críticos. El problema del enunciado asume que las roscas del perno no se extienden hasta la unión, entonces será necesario pernos especiales. Si se usaran pernos y tuercas estándar, los pernos tendrían que ser de 46 milímetros de largo con una longitud de rosca de 38 milímetros. Por lo tanto, la porción del perno sin rosca será de 46 menos 38, en este caso 8 milímetros de longitud. Esta es menor que los 15 milímetros de la placa en la figura 828, y los pernos tenderán a cortarse a lo largo de su diámetro menor con una resistencia de tau igual a F entre AS, que son 146 megapascales. Se prefiere usar pernos que no llegan a la unión o pernos de hombro. En este ejemplo, el área de cada perno es pi por 16 a la 12 entre 4, que esto es igual a aproximadamente 200 milímetros cuadrados, de modo que el esfuerzo cortante va a ser 146, como se mencionó anteriormente. El canal es más delgado que la barra, por lo cual el esfuerzo de aplastamiento mayor se ve a la presión del perno contra el alma del canal. El área de soporte AB es igual a TD igual a 160 milímetros cuadrados. El esfuerzo de aplastamiento va a ser 131 megapascales negativos. Se supone que el esfuerzo flexionante crítico en la barra ocurre en una sección paralela al eje y a través de los pernos A y B. En esta sección el movimiento flexionante va a ser 16 por 300 más 50 en esta línea directa. El segundo momento del área a través de esta sección se obtiene mediante la fórmula de transferencia como sigue. Se obtiene que el I de barra, ¿verdad? Utilizando ejes paralelos, se obtiene el I de barra menos 2 veces el I de los agujeros. Se obtiene un momento de inercia total de 8.26 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Y sustituyendo este valor en la ecuación de esfuerzo, se obtiene que son 67.8 megapascales. Con esto se obtienen los resultados esperados, que es la carga resultante en cada perno, la carga máxima, el esfuerzo de aplastamiento máximo y el esfuerzo flexionante crítico en la barra. Todos esos se calcularon y se obtuvieron los valores en los cuales servirán para la designación y el diseño de los elementos. Con esto se finaliza el capítulo 8 y se procederá para explicar y grabar el capítulo 9.